Que Dios les bendiga, queridos estudiantes. Este es el segundo video que envié a ustedes. En el primer video vimos de una manera general los 6 pasos que Henry Winkler nos sugiere para la correcta interpretación de un pasaje haciendo uso de las herramientas hermenéuticas. En este segundo video vamos a ver de manera más detallada, más precisa, el primer punto, que es el análisis histórico-cultural y contextual. En este punto vamos a ver a detalle cuáles son los elementos que el autor nos sugiere que analicemos. Los pasos siguientes están incluidos en el análisis histórico, cultural y contextual. Número 1. Determinar el ambiente general, histórico y cultural del escritor y de sus lectores. Les había comentado que en este punto tenemos que investigar, tenemos que leer tanto lo que nos dice el mismo escrito en relación a las circunstancias generales, al autor, fecha de escritura, destinatarios, los aspectos religiosos, políticos, económicos y sociales. Al estudiar todo esto y extraerlo tanto de los elementos internos que nos puede ofrecer la misma lectura de la palabra, como en su caso elementos externos, es decir, cuando nos vamos a algún comentario, a algún diccionario que nos puedan aportar para contribuir a esta primera investigación. Siguiente. Debemos de estar atentos a las circunstancias culturales y normas que proporcionan detalles para entender mejor determinadas acciones. Es decir, tenemos que ahondar en usos y costumbres de la época en la que el autor escribió, en la época en la que este escrito llegó a los destinatarios, sobre todo para entender aquellos aspectos, repito, culturales o de costumbres, de usos, y poder darle una correcta interpretación a ese pasaje. 3 de este primer punto, determinar la condición espiritual del auditorio. Algunas cartas fueron escritas para oyentes que estaban atravesando una situación espiritual muy complicada. En otros casos no tanto, pero entonces el saber cómo era la condición espiritual de los destinatarios, algunos autores les llaman recipientes, también pueden encontrar ese concepto de recipientes o destinatarios. Es importante conocer cuál era la condición espiritual del auditorio. Seguimos avanzando. Winkler nos sigue proponiendo que en este análisis histórico, cultural y contextual también desarrollemos o entendamos el propósito que tenía el autor al escribir su libro. Y aquí nos sugiere que antes de entrar, repito, a algún comentario, a alguna Biblia de estudio, a alguna otra referencia externa, primero hagamos un análisis interno con la lectura del libro, de la carta que estamos interpretando hermenéuticamente. Y lo primero que tenemos que hacer es observar las declaraciones explícitas o frases repetidas. Muchas veces el autor, al escribir esto y tomar frases explícitas o escribir frases repetidas, nos revela inmediatamente cuál es el propósito del libro. Observar las secciones parénticas o exhortatorias. Igual, cuando el autor hace una exhortación o hace una repetición en cuanto a lo que quiere que quede claro, ahí podemos encontrar el propósito del libro. Siguiente, observar los problemas omitidos o enfocados. Cuando el autor omite o enfoca en una determinada problemática, de la misma manera nos está revelando cuál es el propósito de esa escritura o por qué mandó esa carta o por qué se escribió el libro. Entonces, lo que el autor nos sugiere, y como profesor también le sugiero, es que primero veamos lo interno. Después de esto, sí podemos ir a un comentario, a alguna Biblia de estudio que nos pueda confirmar lo que nosotros hemos investigado o nos pueda dar mayor luz si es que el contenido propio del libro que estamos estudiando no nos deja muy en claro cuál fue el propósito. 3. Entender cómo el pasaje armoniza con el contexto inmediato. Debemos identificar los principales bloques de materia en el libro e indicar cómo armoniza con un todo coherente. Ustedes pueden hacer uso de algún bosquejo que puedan encontrar, o si ustedes están desarrollando su propio
bosquejo, van a entender cómo el escrito lleva una forma, tiene una estructura de la cual el autor nos va llevando paso a paso para entender cómo el pasaje armoniza con el contexto inmediato. Amados estudiantes, si ustedes sacan el texto de su contexto, estarán cometiendo un grave error en las reglas de interpretación hermenéutica. No podemos hacer eso. Esto está prohibido dentro de la hermenéutica. El pasaje lo tenemos que entender en su contexto mediato e inmediato. Indicar cómo el pasaje armoniza con el desarrollo del argumento del autor. Es muy interesante cuando nos acercamos a un determinado autor. Pongo un ejemplo y por cuestiones de tiempo me limito a enumerar solo unos pocos ejemplos. Pero el pensamiento juanino que nosotros encontramos en el Evangelio, en las cartas y en Apocalipsis, es ese contexto inmediato que nos va a hacer entender el todo de un pensamiento teológico. Igual, podemos sacar el texto de su contexto inmediato, que son los versículos que están antes y después, pero igual, si nosotros sacamos el pensamiento teológico del autor de todo su pensamiento, también estaremos cometiendo o infraccionando una de las reglas hermenéuticas. Para entender esto, el concepto del amor que Juan maneja es el mismo concepto que él va a estar manejando en el Evangelio, en las epístolas generales y en Apocalipsis, por poner un ejemplo. Entonces, indicar cómo el pasaje armoniza con el desarrollo del argumento del autor, no solamente en ese libro, sino en todo el pensamiento que podemos observar en la Escritura. C, y esto es muy importante, determinar la perspectiva que el autor intenta comunicar. Fíjense, estas dos palabras inclusive pueden formar parte de su glosario, neumenológica, la manera en que las cosas suceden en la realidad, es decir, la perspectiva de Dios, o si son fenomenológicamente, es decir, la manera en que las cosas parecen suceder, es decir, la perspectiva del hombre. Cuando nos acercamos a un texto, si ya hicimos el primer paso de entender usos y costumbres, de entender el análisis cultural, vamos a poder comprender estas dos partes. Si lo que se está refiriendo ese pasaje es a una situación en donde nos está revelando la perspectiva de Dios, es decir, la manera en que las cosas suceden en la realidad, o si son fenológicamente, la manera en que las cosas parecen suceder, es decir, la perspectiva del hombre. Este punto es muy importante que ustedes lo desarrollen para entender cómo el pasaje armoniza con el contexto inmediato. Siguientes puntos. Distinguir entre la verdad descriptiva y la prescriptiva. Los pasajes descriptivos relatan lo que se dijo o lo que sucedió en un tiempo en particular. Los pasajes prescriptivos de la Escritura expresan principios normativos. Sobre todo cuando estamos en terrenos del Antiguo Testamento, esta parte va a ser muy, muy importante. Cuando nosotros estamos analizando si hoy día debemos de respetar o de guardar el sábado o no lo debemos de guardar, nos estamos acercando a estas áreas y estas dos elementos que nos está proporcionando Bickler nos van a ayudar mucho. Tú debes distinguir entre la situación descriptiva y la prescriptiva. Repito, los pasajes descriptivos retratan lo que se dijo o lo que sucedió en un tiempo particular. Los pasajes prescriptivos, ¿verdad?, de las Escrituras expresan principios normativos. No es lo mismo entender o interpretar los 10 mandamientos desde el contexto del Antiguo Testamento a las cartas del apóstol Pablo cuando él ya está dando normatividades para las personas de la iglesia, por poner un ejemplo. Distinguir entre los detalles incidentales y la enseñanza principal del pasaje. Debemos entender que cuando se menciona algo incidental dentro del pasaje o del versículo que estamos estudiando, debemos considerarlo como tal, como algo incidental.
y destacar la enseñanza principal del pasaje. El autor menciona un ejemplo histórico. Cuando Jesús habla de que Él es la vid y nosotros los pámpanos, si nosotros nos quedamos en detalles incidentales, vamos a entender, y de ahí el autor nos describe cómo en tiempos antiguos se entendía que como Jesús se estaba comparando con una vid, es decir, con una vid que había nacido, con una vid que había sido creada, entonces Jesús había sido creado por el Padre. Cuando aplicamos esta hermenéutica y nos quedamos en estos detalles incidentales, podemos caer en este tipo de herejías, cuando la enseñanza principal del pasaje es totalmente otra. Lo que Jesús quería dar a entender con ese pasaje no era que Él tenía un principio como lo tienen la vid, que Él tenía un origen o que Él tenía una formación en su vida finita, sino la enseñanza principal de ese pasaje es que el cristiano depende absolutamente de la confianza que tiene en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no nos detengamos en detalles incidentales. Yo sé que muchos de nuestros jóvenes nos preguntan muchas cosas, que de dónde salió la esposa de Caín, que si existieron los dinosaurios. Miren, hay mucha teología en la Biblia para detenernos en esos detalles incidentales. Hay tanto que descubrir de enseñanzas principales como para detenernos en cuestiones incidentales. Y por último, identificar la persona o categoría de personas a quienes se dirige un mensaje en particular. Básicamente vamos a encontrar tres. Si se dirige a la nación de Israel, a los creyentes del Antiguo Testamento o a los creyentes del Nuevo Testamento. Repito, la concepción teológica de la nación de Israel era diferente a la de los creyentes del Antiguo Testamento y es diferente a la de los creyentes del Nuevo Testamento. Son aspectos que el buen hermeneuta debe considerar. Que Dios les bendiga.